¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno. Lunes. ¿Qué tal su lunes? Nosotros todavía no nos reponemos. Mucho trabajo, muchas cosas que hacer estos días. Pero gracias a Dios ya estamos aquí. Este es el programa Plan de Vuelo. Es un programa de discipulado de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general. A veces me preguntan que yo que soy en la iglesia, pues nada más soy el pastor general. Pero eso no importa, lo que importa es que a través de estos programas lo que tratamos de hacer es hacer accesible la palabra de Dios para ti, para todos. ¿Sí? Los títulos pues a veces pasan en segundo término. Aquí se trata de engrandecer el nombre de Jesús y no el propio, ¿verdad? Esta noche estamos en familia como todas estas noches después de que comenzamos la pandemia. Está aquí con nosotros Chicha Bacato, Jamia Castro, Ivette Castro, Idalia Castro, Samaday. Bueno, ahí tienes un saludo de parte de toda la familia. Dios te bendiga. Esperamos que estén siendo productivos tus días, que estos últimos días que nos quedan antes de comenzar un año nuevo, pues puedas tener un tiempo para reflexionar, un tiempo para poder analizar aquello que está escondido y que Dios nos enseñó a lo largo de este año, pero que quizá a primera vista no discernimos. Te damos nuestros medios de contacto. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número de WhatsApp 5583882035 y el de línea directa es 5576909589. El email es masadadulam@gmail.com. Todo con minúscula, doblez en Masada en todas nuestras redes. Y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienen los medios de contacto. Hemos estado recibiendo muchos mensajes. Discúlpenme, ahora sí me atrasé, pero estuve muy ocupado estos días. Con respecto a la transmisión del día domingo ya expliqué. Ya tenemos ahí arriba en nuestro portal de Facebook la versión escrita. Dame un poquito de tiempo y te prometo, quizá para fin de año ya estamos listos en poder ponerla a disposición tuya quizá en YouTube, porque pues ya lo expliqué, ahí hubo una queja y pues me daban a escoger si quería el video o la transmisión pues con pedazos cortados, con lo que no estuve de acuerdo, y entonces pues preferí bajarlo, o más bien decidieron bajarlo ya que no estuve de acuerdo. Y entonces pues lo vamos a editar para que pueda ser accesible a todas las personas y nadie se sienta ahí pues susceptible de que hayamos vulnerado algún derecho de autor, sobre todo los hermanos que pues registraron los cantos que utilizamos el domingo. Todo es siempre con la intención de bendecir al Señor, pero ni hablar, hay que estar conforme a la ley y si hay una normatividad pues nuestro deber es obedecerla. Bueno, hoy estamos en esta serie de mentiras que nos atan. Hemos hablado ya de un buen número de ellas. Hoy vamos a hablar de una que sobre todo a los chavos les afecta mucho. ¿Qué tal, papá? Los papás que oyen este discipulado me dirán si no cuando dicen, pero si todos lo hacen, mamá. Si todos lo hacen, es una queja muy común de ellos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a ver por qué esta es una mentira que nos impide crecer, que nos impide ser verdaderamente lo que tenemos que ser. Ya sabes, comenzamos nuestro discipulado siempre con 3 preguntas, solo se responden falso y verdadero, de ahí desprendemos la enseñanza. Entonces, pues vamos de lleno y atención, falso o verdadero. Amén. ¿El cristiano está llamado a una vida diferente a la de los demás? Verdadero. El mundo ofrece mucha diversión, pero esta es pasajera. Verdadero. Muchos cristianos son gente rara, parecen de otro planeta. Verdadero. Todas verdadero. La ocasión pasada todas falso, ahora todas verdadero. Bueno, ¿cuál es la mentira? Ese asunto de decir todo el mundo lo hace, ¿por qué voy a ser diferente? No puede ser tan malo si tanta gente lo cree. Es una mentira del tamaño del mundo. Los amigos de aquel que quiere vivir una vida santa
siempre se acercan ahí medio mañosamente cuando no son de la fe, y a veces algunos que hasta comparten la fe con nosotros, y que dicen, no seas tan fanático, relájate, eso ya es religiosidad y cosas por el estilo. Ay, lo que pasa es que se cree mejor que nosotros y te empiezan a incomodar con una serie de atribuciones así, de preguntas o inclusive de indirectas de ese tamaño. Y pues la verdad es que es difícil, es incómodo ser diferente. ¿Te ha costado trabajo a ti ser diferente en comparación de jóvenes de tu edad, Jania? Sí, un poco. Por ejemplo, ¿qué te critican o qué es aquello donde ves que de repente los incomodas o te incomodan? Pues yo creo que en la forma de hablar cuando empiezan con sus palabritas que ahorita ya se dirigen hacia todos, y si uno les dice, no, pues a mí no me digas así, como que pues sí les molesta. Altisonante las palabras, me imagino. Sí. Ok. A ti en tu trabajo, Ivette, a ver, eres enfermera, ahí de repente la gente cuando está pues pasando una situación de salud, y sobre todo los familiares, ¿verdad? Son los que luego de repente se ponen medio impertinentes, pues es lógico, todos queremos que nos den la mayor atención, y más tú que trabajas en un hospital de paga, y a veces la gente siente que por tener capacidad económica tiene derecho casi a que beses el piso que transcurren en su caminar. ¿A ti te ha costado trabajo este hecho de incomodar a los demás o de que te incomoden por la forma en que te comportas de acuerdo a la fe? Sí. Ponme un ejemplo. Yo creo que a veces el de tener la paciencia, porque sí, como usted lo acaba de decir, hay veces que hay familias que sí se comportan así groseramente, entonces hay que tener la paciencia suficiente para saber tratarlo. Ok, pues sí, es incómodo ser diferente. Esto es algo que si estás llevando el evangelio como se debe, pues se va a notar mucho. Hay veces que a mí cuando me dicen las personas que no son creyentes, que no, pues ahora sí que no solo no creen en Dios, sino inclusive las que aparentemente creen en Dios, pero ven que nuestro comportamiento no es como el común denominador. Vamos a poner un ejemplo práctico ahorita. Nosotros no celebramos la Navidad en esta congregación. Y yo me encuentro a muchas personas que dicen, pero si es el cumpleaños de Jesús. Y cuando les digo, a ver, demuéstramelo, enséñame, dime dónde lo dice, cómo lo dice. Y yo les doy una enseñanza, si se me quedan viendo así como que amargada. No ha faltado el que me diga Grinch. Para empezar, pues el Grinch ni siquiera es de esta cultura, y la usanza o sea, analizando lo que la gente te dice, la Navidad a la que ellos se refieren es la Navidad gringa, anglosajona, con esto de dar regalos, del señor mágico con vestido de rojo, con su barba, y ya sabes, todas estas cosas que de repente pues ni siquiera se dan cuenta que son modas importadas. Pero bueno, no es fácil, amado, y te entiendo, no es fácil nadar contra corriente. A veces seguimos al mundo por presión de otros, pero a veces, si somos honestos, a veces lo hacemos simplemente porque nos atrae. Ni siquiera analizamos si es pecado o no. Muchas veces cedemos a las modas, cedemos pues a la corriente, haciéndolo de alguna manera, porque pues nada más no nos sentamos a analizar si es bueno o no, si nos conviene o no. Pablo lo dijo de una manera, ¿verdad? Todo me es lícito, es decir, todo puedo hacerla. Cualquier cosa puedo hacer, pero no todo me conviene. Así es que vamos a analizar rápido. Este tema no tiene gran complicación, pero desgraciadamente es el pie donde cojeamos muchos. No me incluyo, pero me incluyo. No sé si me entiendan. Como Daniel cuando decía, Señor, perdónanos, y se incluía en el paquete, pero en realidad él no transgredía. Yo no me incluyo tanto, pero también como Daniel, aprendiendo de los siervos, pues me incluyo en el sentido por lo menos de no decir que somos mejor que los demás. A ver, algunos ejemplos de prácticas populares en nuestra sociedad que la gente justifica diciendo, pero todo el mundo lo hace. ¿Cómo cuáles son las cosas que se justifican diciendo eso? ¿Cuáles serán las prácticas?
Aquí voy a ver si no, Un ejemplo. no sé, digo, controversia con lo que digo. Ahorita ya está mucho de moda que también ya haya cristianos que se están haciendo mucho tatuajes. ¿Cierto? Inclusive he escuchado a muchos ministros justificándolo por miedo a perder membresía, por miedo a perder a gente de sus congregaciones. Siempre lo he dicho, no importa la forma en que llegues a Cristo. De verdad no importa. Si traes tatuajes o no, si tienes, no sé, si eres exconvicto, si fuiste prostituta, sexoservidora, si fuiste adicto, eso no importa. Pero sí importa lo que desarrollas dentro de la congregación, no por las reglas de la congregación, sino porque el Espíritu Santo te va abriendo los ojos hacia una manera muy distinta de ser en conformidad con lo que hace el mundo. Otra cosa, Jania, que tú puedes decir, bueno, es que la gente se justifica diciendo, pero todo el mundo lo hace. A ver con tus cuates, cuando te han ofrecido algo y te dicen, ay, no, pero eso no es malo, todo el mundo lo hace. ¿Cómo qué? ¿Qué te imaginas o qué te han dicho? Bueno, es que a mí no me ha pasado porque pues desde un principio es como que poner ese límite. Pero yo creo que pues ahorita con lo de la pandemia sería lo mismo que pues muchos dicen, ay, pues no existe o no es cierto, vamos a una fiesta, no pasa nada. Todo el mundo está yendo a fiestas clandestinas, ¿verdad? Y vemos en las noticias a todos los que les han clausurado y los han tenido que ir a sacar o parado la fiesta. Sí, claro, es muy actual ese ejemplo. La verdad, vamos a ver qué dice Romanos 12:2, que contradice precisamente esta usanza, esta creencia popular de que está bien si todos lo hacen. Romanos 12, verso 2 dice: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amados, Dios no nos ha llamado a conformarnos a este mundo, es decir, a tomar la forma de este mundo, sino a ser transformados en personas diferentes. Si los amigos te reclaman o se burlan de ti por ser diferente, puedes responder, en verdad soy diferente. Y es porque sigo otro camino. Porque esa es la esencia real. Lo vamos a leer más adelante, por eso no voy a citar el versículo, porque lo vamos a leer, pero en realidad es un asunto de dos caminos, de dos corrientes, de dos direcciones diametralmente opuestas. Para ser diferente, dice, ¿verdad?, lo que acabamos de leer, que hay que renovar, ¿qué? Nuestra mente. Nuestra mente. ¿Cómo se hace eso? Pues leyendo la palabra de Dios, haciendo su voluntad, ¿no? ¿Qué más? Ok, me estás diciendo la parte, digamos, espiritual, pero, digamos, hay que entender que ahorita no todos los que nos escuchan conocen Biblia, no todos tienen la costumbre de escuchar la palabra de Dios. A alguien que apenas está en sus comienzos, ¿cómo le podrías sugerir que pudiera renovar su mente? Será viendo también, haciéndole entender que vea qué es lo que le conviene en ese sentido, porque si le llama la atención la droga, pero tú le explicas que meterse algo así como ese que es la droga en su cuerpo, va a afectarle en su salud, va a afectarle junto a todos sus amigos, sus familias, porque no solo le afecta a él como en su salud, sino también a nivel familiar, ¿sí? Los problemas que se crea. Claro, ¿verdad? Casi siempre dándonos cuenta, reflexionando sobre las consecuencias de nuestros actos, es una forma muy lúdica, muy didáctica de que podemos ir renovando la mente. Por ejemplo, hay que entender que a lo mejor hablábamos la otra vez con los jóvenes del plan de vida, ¿verdad? De niño quería ser bombero, pero ahora veo que no es tan práctico y pues en realidad no es lo que me gusta. Igualmente, hacerle entender a veces a la gente es difícil, pero sí podemos comentarle, ¿verdad?, que quizás sus expectativas de vida, su planificación y sobre todo lo que conlleva pues ahora sí a que pues en el futuro tenga una eternidad con Dios o no, pues puede afectar lo que está haciendo. Y ya lo he citado muchas veces, pero es una de las películas favoritas de un servidor. En la película Gladiador hay un discurso muy bueno que implementa el español interpretado por Russell Crowe.
y él dice una frase que para mí tiene un peso enorme, creo que es la frase de la película, y es que recordemos que lo que hacemos en esta vida tiene eco en la eternidad. Y entonces, pues, reflexionar un poquito sobre esto también es una manera de ir renovando la mente. Otra manera, como ya decía mi esposa, ¿verdad?, es pensar en permitir que la verdad de la Biblia reemplace las mentiras que hemos aprendido del diablo y del mundo durante el transcurso de toda la vida. Te voy a poner un ejemplo. A mí de chico me enseñaron que no pisara los prados. Y tú puedes decir, ay, ¿qué tiene de malo pisar el pasto? No, es que muchas veces por eso tienen protecciones, están cercados y pues de antemano, aunque no tenga un letrero, tendrías que aprender a no pisar el pasto, a no atravesarte las calles por la mitad y pasarlas por el paso peatonal, y tantas cosas que están pensadas para nuestra seguridad y nuestra protección. Entonces, por ejemplo, el no pisar el pasto aduce a respetar la propiedad privada de otra persona o de un lugar. Entonces, siempre pensar en estas cosas e ir implementando lo aprendido, lo actualizado, nos va a ayudar, y sobre todo si esto está guiado por la Biblia. El Salmo 119:11 nos puede ayudar mucho a entender esto. Hay que reprogramar la mente para hacer luz en el mundo, en lugar de ser partícipe del punto de vista del mundo. Precisamente por esto fue escrito este manual, para ayudarnos a identificar estas mentiras y cambiarlas por la verdad. Romanos 12:1 dice, Romanos 12:1 dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. presentar su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo es orar, entregarse a Dios en el uso de todos los miembros del cuerpo como instrumentos de voluntad de Él y no de voluntad del mundo. Es decir, lo voy a decir de una manera muy tajante, es hacer una entrega diaria a Dios. A veces, ¿qué yo te puedo decir? A mí como persona me gustan muchas cosas que tal vez no edifiquen, o por lo menos tengo mi duda de que hasta el día de hoy puedan ser de edificación o de ayuda, y que sin embargo pues me siguen gustando. Entonces yo renuncio a ellas para que de esta manera pueda permitir yo entonces que mi mente vaya cambiando. Te voy a poner un ejemplo muy muy claro. Yo cuando era joven, yo practiqué mucho voleibol. Jugaba inclusive todos los fines de semana, jugaba voleibol en una liga. Inclusive llegué a representar a mi delegación en un equipo, y estuve en un equipo semiprofesional también. Y durante mucho tiempo lo practiqué. Y yo pensaba que me iba a dedicar a eso y que iba a desarrollar carrera en eso. Te estoy hablando 16, 17 años, cuando yo los tenía. Y pues en ese momento tenía esa expectativa de vida. Después modifiqué mi mente, dándome cuenta, por ejemplo, ya sentándome y meditando, que en México, por ejemplo, tenemos ligas de fútbol muy poderosas, pero no tenemos una liga de voleibol fuerte. Entonces, ¿cómo iba a poder sostenerme a mí mismo o a mi familia de vivir de eso? Y cosas como esas fueron las que me ayudaron a reflexionar. Cuando tú, por ejemplo, hablas de leer la Biblia y que esta te ayude como guía de vida, te vas a ir dando cuenta que a medida que tú te vas entregando más a Dios, que por ejemplo dices, a mí me gusta alegar, me gusta pelear, me gusta chismorrear, pero tú pones tu boca al servicio de Dios, esto te ayuda a ponerte un autofreno, si me permiten decirlo así. Mateo 7, versos 13 y 14 dicen esto. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Esto dice sobre alguien que sigue el camino más popular, ¿verdad? ¿A dónde lleva entonces el camino ancho? Dice. A la destrucción, a la perdición. La palabra que está escrita ahí es apoleia, que quiere decir a la ruina o a la pérdida
a la destrucción, y en otras versiones como la NBI, me parece, la Dios habla hoy, también lo dicen, creo, de esta manera, al infierno. ¿Por qué? Porque no siempre el camino más popular es el correcto. A veces yo me encuentro personas, sobre todo en Twitter y en las redes sociales, cuando estamos hablando de temas de interés, porque aparte de ser ministro y aparte de enseñar la palabra de Dios, pues soy ciudadano de mi país y me gusta participar activamente de las conversaciones que tienen que ver con la mejoría de mi país. Y para el que diga, no, es que los cristianos no deben de meterse en política, entonces díganme qué hacía Daniel y qué hacía José. Tenían inclusive un puesto en el gobierno, uno en Egipto, el otro en Babilonia. Uno era de los tres más importantes, me refiero a Daniel, y en el caso de José era debajo de Faraón el administrador de todo el imperio. Digo, hay que analizar que sí, también no hay que dejarnos guiar por la política, pero tenemos parte en los procesos democráticos de nuestro país, tenemos derechos también. Pablo lo dijo, soy hebreo de hebreos, pero también soy ciudadano romano. Y en ese sentido soy cristiano y quizá uno de los más apasionados en la defensa de la fe, pero también soy ciudadano mexicano, entonces pues también participo activamente. Y te decía que muchas veces participo en conversaciones, en debates, inclusive en discusiones acerca, por ejemplo, de estos temas álgidos del país. Y a veces me encuentro con mucha gente que defendiendo a veces lo indefendible, su última bandera es decir, bueno, pero es que si tantas personas votaron por X o Y persona, no pueden estar equivocadas. No, sí pueden estar equivocadas, y claro que pueden estar equivocadas. La Biblia dice que, por ejemplo, Dios tiene remanentes pequeños, y por muchos que creamos que somos los cristianos, no somos la mayoría. No somos ni el 10% los cristianos evangélicos de la población religiosa, digámoslo de esta manera, activa en el mundo. No somos ni el 10%. La fuerza mayor en cuestión de religiones en el mundo es, desde luego, es el catolicismo, e increíblemente después vienen los musulmanes. Cada vez ganan más adeptos, y lo que son los cristianos evangélicos no somos ni el 10% en el mundo. Entonces, pensemos en eso. Apoleía significa ruina o pérdida, y ese sentido se le da a todos aquellos que por lo regular van como la borregada, como la caballada, nada más dejándose llevar por la corriente. Hay una anécdota que tenemos aquí en nuestro discipulado y que habla del salmón. Quizá ya la sabes, no sé, a lo mejor te gusta ver National Geographic, como de repente a nosotros aquí, a mis hijos y a mí nos gusta ver, y creo que también a mi esposa te gusta, ¿no? También ver estos documentales, les llamábamos en mi tiempo, y dice aquí el discipulado, ¿verdad? En las aguas frías de muchos ríos nada el salmón, nace en los arroyos de agua dulce y migra río abajo hasta el mar. Pasa peligros y solo algunos alcanzan su destino en las aguas saladas del océano. Después de unos años, ya grande, siente el llamado de regresar a su arroyo natural. El viaje es duro, es una lucha contra la corriente, las cataratas, depredadores y otros obstáculos. Cuando alguna cascada bloquea su paso, salta una y otra vez hasta vencerla. Por fin llega a su destino, a poner sus huevos y a morir, dando a luz a toda una nueva generación. La pregunta es, amado, ¿qué pasaría si el salmón no quiere nadar contra la corriente? Quedaría en el mar, sin poder reproducirse, y poco a poco se acabaría su especie. ¿Qué pasa, amado, con el creyente que no nada contra la corriente de este mundo? Hablaba mi esposa de los tatuajes que están de moda. Yo no sé cómo alguien se atreve a justificarlos, pero pues cada quien en su libre albedrío tendrá que dar cuentas de sus actos y sus hechos. Pero, ¿en qué nos hacemos diferentes? Cuando a mí alguien, y sobre todo, perdón por esto, pero alguien de la religión católica me dice, es lo mismo, inmediatamente le hago ver que no es lo mismo. Le pongo 6 a 8 a 10 ejemplos dependiendo del tiempo que me dé de plática para demostrarle que no es lo mismo. Ahora, amado, el consejo de toda esta narración acerca del salmón es que tenemos que ser como este animalito, como este pez que lucha contra la corriente, y la clave con la que yo podría definir al salmón es persistencia. ¿Eres persistente?
¿O eres de los que se dejan llevar, de los que se dan por vencido, de los que dejan que los venza su enojo, su ira antes de pensar y meditar, de los que dejan que la corriente ahorita que está la pandemia duro y dale, tratando de doblegar a todo aquel que se deja? ¿Tú qué eres? ¿O estás pensando inclusive en nuevas formas, en nuevas maneras, quizá en las que el Señor te está abriendo puertas y no las estás viendo? La clave de un cristiano debe ser la persistencia. ¿Cuáles son las áreas? Te quiero preguntar esta noche nada más para ayudarte a meditar. ¿Cuáles son las áreas donde estás siendo presionado? ¿Cómo te está presionando el mundo para que seas igual que él? Estas prácticas, ¿verdad? Todo el mundo justifica, como decía, por ejemplo, Jani hace un rato. Ay, es que cuando está enojado a uno se le sale una que otra grosería. Créeme que no. Si tú te disciplinas, te entrenas, ni aún enojado vas a decir una grosería. Ni aún enojado vas a perder el control, porque la Biblia dice que el espíritu del profeta está contenido por el profeta. El espíritu del cristiano está sujeto al cristiano. Nada de que me ganó el celo, me ganó la ira, me ganó la nostalgia. Oye, tú tienes control de tu situación emocional. Aquí mismo en la familia, no te puedo platicar porque es una cuestión personal. Bueno, familiar más bien, no personal, pero estamos en una situación emocional pues realmente muy golpeados por algo que ocurrió en la familia, y no obstante, podríamos justificar diciendo, pues esta temporada no vamos a transmitir, dado que hay una situación difícil en la familia. No importa eso. El espíritu está sujeto al portador. Amén. Ahora, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice: Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Primera de Pedro 2, 11. ¿A qué compara al creyente? ¿Qué dice? ¿Ustedes son qué? Extranjeros ¿Y? y peregrinos. Extranjeros y peregrinos o residentes temporales. ¿Qué significará esto de ser extranjero? En el sentido que lo está hablando la Biblia. Que no somos de aquí, Entonces, ¿de dónde somos? pues del Señor. No, te dije de dónde, no de quién. Pues coloquialmente se dice del cielo, ¿no? O sea, somos del cielo y no de esta tierra. Claro, a veces hay gente que malentiende este sentido, ¿verdad? Quiero poner, y perdón, no estoy tirándole a nadie, pero en el caso de los testigos de Jehová que no dan honores a la bandera, eso es increíble, porque si bien nuestra ciudadanía, como dice Pablo, es el cielo, aún como peregrinos e inclusive residentes temporales de este mundo, estamos sujetos a cierta cosa, como por ejemplo la nacionalidad. Yo no puedo decir que soy austriaco, finlandés o camboyano. Yo soy mexicano porque nací aquí. Si bien mi aspiración es en la eternidad ser ciudadano del cielo en el sentido simbólico, porque literalmente no, ya lo hemos enseñado, ¿verdad? La Nueva Jerusalén viene a nosotros, no nosotros a ella. Soy, digamos, celestial en el sentido de la esencia de, pero también soy mexicano y me restrinjo y me dirijo y me conduzco de acuerdo a las leyes de mi país. Y me siento orgulloso de todo eso. Entonces, como peregrinos, como residentes temporales, nosotros como creyentes, tenemos que ser diferentes a los demás porque solo estamos de paso aquí. Dice el verso 11, ¿verdad? Que debemos de vivir de cierta manera, ¿cómo decía Jania? Que nos apartemos de los deseos pecaminosos. Que nos alejemos de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Abstenerse del mal para alguien que cree en el Señor Jesús no es opcional. Estos deseos combaten contra el alma como parásitos. Te van chupando poco a poco la energía espiritual hasta que un buen día eres como un zombie,
como un muerto viviente, The Walking Dead se queda corto, porque siquiera estos se quieren alimentar, pero cuando tú espiritualmente estás muerto, todo te da igual. Por eso ya no sientes dolor ni temor en hacer esto o aquello. Cuidado, abstenerse del mal no es opcional. El verso 12 de esa misma cita, primera carta de Pedro, capítulo 2, pero verso 12, dice que tenemos que vivir como. A ver, léemelo todo, por favor, el 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces tenemos que vivir bien porque nuestras acciones le van a dar honra a Dios, nuestra conducta le va a honrar a Dios y al mismo tiempo va a demostrar y va a dejar en claro a todo el mundo que nos ve que no podemos ser acusados de nada. El creyente es llamado a vivir bien de tal manera que los incrédulos no encuentren motivos de crítica, sino que glorifiquen a Dios. Filipenses 2, verso 15 y 16 dice: para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillarán como estrellas en el firmamento, manteniendo en lo alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Dios nos llama, a través de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, nos llama a ser intachables y puros en medio de esta cultura que no creo que haya variado el concepto, la tacha Pablo de maligna y perversa. Por el contrario, dice que tenemos que brillar como estrellas para que todos nos puedan ver. Veamos aquí el antónimo, en la oposición clara. Cuando quieres hacer cosas malas, ¿quieres que te vean o que no te vean? Que no me vean. ¿Quieres hacer algo malo? Vente, vamos al oscurito. ¿Quieres hacer algo bueno? Sé luz. Ahí está el símil. Si fuera bueno lo que estás haciendo, ¿por qué lo callas? ¿Por qué lo escondes? ¿Por qué lo secreteas? ¿Por qué no quieres que se enteren? Ya eso te debería de dar como que una alerta, ¿verdad? Que esta serie viejita de Perdidos en el Espacio, yo sé que hay una más moderna, pero esta viejita, cuando salía el robot, ¿verdad? Ahí le decía, pi, peligro Will Robinson, peligro Will... Así te debería decir, peligro Hania, peligro Ivette, peligro Idalia, peligro Israel. Y tendríamos que hacer caso. Cuando dices, ay, pero no quiero que se entere mi esposa, pero no quiero que se entere mi esposo, pero mejor que no se entere fulano, sutano, perengano, pues nos equivocamos en este sentido estricto de estar ocultando. La Biblia dice el contrario, tienes que ser como luz que brille para que todos puedan ver lo que estás haciendo. Tienes que mantener en alto la palabra, permitiendo que la Biblia sea quien guíe por siempre. ¿Cuál es el ejemplo práctico de cómo podemos brillar para Dios? Solo es uno y es la conducta. ¿Qué dicen de ti tus vecinos? ¿Qué dicen de ti las personas que viven contigo? Yo les he dicho en esta iglesia, el día que me vean maltratando a mi esposa, el día que me vean verdaderamente como un retrógrado haciendo cosas que no debo hacer, váyanse de aquí. Porque entonces me agarró el diablo, corran por su vida. Entonces, tenemos que meditar cuál es el ejemplo práctico de que verdaderamente somos luz. El Salmo 1 nos instruye cómo vivir en un mundo lleno de maldad. Dice el Salmo 1, verso 1, que si somos justos, debemos de evitar ¿qué cosa? Léeme el Salmo 1, verso 1, por favor. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira, si verdaderamente queremos ser justos, no tenemos que seguir consejos malvados. Ya no aguanto a mi esposo, déjalo, manita, ¿no es lo que te dicen la mayoría? Ay, esa vieja con la que vivo, ¿y qué te dicen? Ponle 2 cachetadas y vas a ver si no te obedece. ¡Ey, aguas!
Dice este salmo que el que verdaderamente quiere ser justo no va por camino de pecadores ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Para no andar como los demás, sigue diciendo en el verso 2 lo siguiente: Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, para andar diferente de como hacen los demás, es decir, para tratar de ser justos, tenemos que poner nuestro amor en la ley del Señor y en ella meditar. No en el sentido estricto del oriente, de que tratan de poner su mente en blanco y dejar que le vengan las respuestas mágicamente, o de negarse y estar ahí en una especie de trance, sino en el sentido de meditación, de reflexión, de qué es lo que me dice acerca de la palabra, de cómo debo de vivir, si esto que estoy haciendo es conforme a Dios o no es conforme a Dios. A veces les choca, les requetepatea y sienten que les jalo casi espiritualmente las patillas cuando les digo: esposas, honren a sus esposos, porque lo dice la Biblia. Esposos, traten como más o más frágil a sus esposas. Padres, y una vez más, padres, no fastidien de más a sus hijos. Hijos, sujétense a sus padres. Y luego ya cuando empiezo así, ya nada más veo el levantadito de ceja, la torcida de boca, los ojos ahí como que están, no sé, se les atoran como yendo al cielo, se les quedan como que en pausa, no sé cómo. Lo siento. Si verdaderamente queremos actuar como Jesús, tendríamos que estar meditando si las actitudes que tenemos son reales, son verdaderas conforme al Espíritu. A eso me refiero. Una pregunta, nada más, una sola pregunta me basta hacerte para que tú solito te evalúes. Amado, ¿cuánto tiempo dedicas a leer su palabra? No me refiero cuando oyes la transmisión, no me refiero cuando en un tiempo, digamos, normal vas a la congregación. ¿Cuánto tiempo dedicas tú al día para leer la palabra de Dios? ¿Prefieres leer, no sé, 25 memes al día, que fácilmente podrían ser un capítulo de la Biblia? Gracias a Dios, el día de hoy terminamos el plan de lectura bíblica. Todos los años, desde enero, empiezo un plan de lectura bíblica. Y si tú lo llevas, mira, hasta nos sobraron días. La semana pasada me sobró una semana, esta vez solo me sobraron 4 días. Pero ya terminamos. Si tú llevaste el plan bíblico, lo hiciste. ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra? Y no dejo más de 3 capítulos al día. A veces son cortos, a veces son largos, pero normalmente si te tomara el tiempo y leyeras, no sé, no le dedicas ni 20 minutos al día. Pero ¿cómo vas a reflexionar sobre lo que estás haciendo? ¿Cómo vas a reflexionar si no estás haciendo como el borrego, como la caballada, haciendo lo que todos hacen? Si ni siquiera sabes lo que la Biblia dice al respecto. Si ya se te olvidó. El Salmo 1, estamos ahí, ¿verdad? Todavía el verso 3 y 4 dicen lo siguiente: Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Wow. El que medita en la palabra es como un árbol junto a un río. Firme, fuerte, fructífero. Grábate las 3 Fs de cómo tiene que ser un cristiano comparado con el árbol que crece con el río. Firme, fuerte y fructífero. El que sigue el camino popular, por el contrario del árbol, es comparado con el tamo, con la paja. ¿Qué es el tamo?
El tamo, para que me entiendas, es un polvillo muy fino, por eso algunas traducciones también en el sentido de que se lo lleva el viento, lo traducen como paja, pero en realidad el tamo es este polvillo fino que sale de que sacuden la cosecha, sacuden sobre todo las espigas y flota un polvillo muy muy fino. Por eso todos los que hacen esta labor tienen que traer cubierta. Inclusive yo he visto quien trae cubierta totalmente la cara porque se va acumulando en los pulmones y pues al menor soplido vuela. Por eso otras traducciones dicen paja porque tiene el mismo efecto, es muy ligera y vuela con cualquier cosa. Entonces imagínate, al que es justo se le compara como árbol, fuerte, fructífero, firme, pero al que sigue el camino popular es comparado como tamo, como paja que es arrebatado por el viento, a donde quiera que te lleve vas. Ahora mismo te pregunto, vamos acabando, ¿qué eres? ¿Eres árbol o eres paja? Pregúntatelo en serio, tú en tu mente. Es Dios hablándote a través de estas palabras. ¿Qué eres hoy? ¿Tienes raíces fuertes? ¿Eres firme? ¿Eres fuerte? ¿Eres fructífero? Y si eres fructífero, también hay que analizar tu fruto porque, por ejemplo, mi vecino tiene aquí un árbol de granada y tiene plaga y todas las granadas salen podridas. ¿Sus frutos son podridos o qué? ¿Cuál es la vida que representas actualmente? ¿Ok? ¿Cuál vida quieres? ¿Qué mal consejo estás siguiendo hasta el día de hoy? Esa amiguita, esa comadrita, ese compañero de trabajo implantaron algo en ti, un pensamiento origen, y a lo mejor lo estás siguiendo y no te has dado cuenta. Identifica cuál es. Haz un plan para meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Si tú puedes hacerte disciplinado, leer una porción bíblica diario y tomarte cuando menos 10 minutos para decirte, bueno, ¿qué me quiere decir este pasaje? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Qué cosa tengo que cambiar para que pueda hacer conforme a me está sugiriendo la Biblia que cambie? Entonces, amado, y solo entonces, podrás contrarrestar las influencias del mundo. Cuando hay algo que quieres hacer, pero no estás seguro si debes hacerlo o no, pregúntate lo siguiente, y con esto voy a acabar ya definitivo. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué te está diciendo tu interior? ¿Tu espíritu está contrito, está intranquilo o le vale? Ahora, si tu conciencia, si tu espíritu está limpio, ¿por qué estás tratando de justificar tu comportamiento diciendo todos lo hacen? Ya de entrada, si estás tratando de justificarte, pues no estuvo tan buena la cosa, ¿no crees? ¿Qué tiene de malo? Es un pensamiento que siempre, siempre te va a llevar a la perdición. Hay unos animalitos que se llaman lemmings, que corren en manadas, pero de cuando en cuando, a veces el líder, porque ya se siente viejo, porque pierde la cordura, se precipita hacia un abismo. ¿Y qué crees que hace toda la manada loca y ciegamente? Todos se precipitan y muere toda la manada por andar siguiendo al que no deberían de seguir en su momento. ¿Eres un lemming espiritual? Busca reportajes, googléalo, lemming se llama el animalito. Amado, ¿qué tiene de malo? Siempre esa pregunta, ¿pero qué tiene de malo si la mayoría lo hace? Todo el mundo lo hace. ¿Por qué debo de ser diferente? No puede ser tan malo si es popular. Pregúntatelo 2 veces, porque seguramente estás equivocado. Mi nombre es Israel Chapa. Con esto terminamos las transmisiones de este fin de semana. Y la próxima vez que nos escuchemos vamos a estar en otro año. Así es que antes de despedir el programa y antes de que despida aquí la familia, solo te quiero decir algo.
Este año fue un año de retos, fue un año de luchas, fue un año de darnos cuenta verdaderamente quiénes somos, si somos tan fuertes como creíamos, si tenemos la fe que decíamos tener, si verdaderamente somos independientes o necesitamos la compañía de la congregación, porque ahora solamente estamos en familia. Muchos perdieron el trabajo, otros perdieron la salud y desgraciadamente, por lo menos en este país, reconocidos por el gobierno, ya vamos para 120,000 que han perdido la vida. Sin embargo, escúchame bien, sin embargo, hay muchas cosas escondidas en toda esta enseñanza que solo a ti te corresponde descubrir. Y te vas a dar cuenta cuando las entiendas, que eres más grande, que eres más fuerte, que eres más firme, que puedes tener mejor fruto. Solo un favor, amado, que el 2021 no seas igual que como en el 2020. Que cuando termine esta pandemia, verdaderamente puedas haber aprendido la lección y seas una persona con una actitud diferente. Porque eso va a demostrar que entonces entendiste por qué pasó la humanidad esta gran prueba. Nuestros mejores deseos de que tú que nos escuchas tengas mejores días y mejores años. Que el sol pueda resplandecer sobre ti. Que la mirada del Señor pueda sonreír cada que haces algo bien. Y permíteme decir la oración sacerdotal. La oración que Dios le ordenó a Aarón para que bendijera al pueblo. Amados, que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los mire con agrado, les extienda su amor, les muestre su favor y les conceda la paz. Mi nombre es Israel Chapa y todos aquí te deseamos un excelente 2021. Lo mismo te desea Chicha Pacato. Axamadai. Jania Castro. Ivette Castro. Y Dalia Castro. un abrazo fuerte. Sé mejor. Para atrás no tiene caso. Ver el pasado tampoco. Predicamos en el mensaje de fin de año, tabula rasa, borrón y cuenta nueva. Así es que, de aquí para adelante, no te conocemos, pero te amamos. Dios te bendiga. Feliz 2021. Y si Dios lo quiere, el próximo viernes, que es primero, nos escuchamos. 8 de la noche. Shalom.